Bien, vamos a comenzar. Doy por hecho que me escuchan. Ok, bien. Eh, Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Estaba mirando, perdón si me interrumpo, pero es que hay gente que está entrando, entonces lo tengo que admitir. Eh, Les comentaba que estaba viendo el grupo de WhatsApp eh, y vi que alguno de los participantes, bueno, se ha ido del grupo, estimo que también se fueron del seminario, de ellos no me pude despedir, espero que tengan suerte en otros dispositivos de formación y que en algún momento nos crucemos. Y quería darle la bienvenida a los que ya estaban, o sea, es una bienvenida a Ancor, una bienvenida de nuevo aún, y una primer bienvenida a estos que recién se suman. Le quiero agradecer a la gente que colabora, que ha estado colaborando conmigo, porque he tenido algunos problemas tecnológicos. Antes tenía un dispositivo de la Universidad de San Martín que es el que me permitía filmar, ahora ya no lo tengo, entonces Juan Alfonso me está dando una mano, espero que me esté dando la mano porque no sé si yo lo estoy pudiendo grabar y, y quería que eventualmente la gente que hoy no puede estar cuente con esa grabación. ¿Sí? Respecto, o sea, le quiero agradecer a Juan Alfonso y le quiero agradecer a otros que durante este tiempo que no nos vimos también estuve en contacto y sé que sostienen un poco este espacio epistémico eh, y aprovecho la situación para recordarles que en marzo hay 5 miércoles y al haber 5 miércoles me, me parecía que podía alguno participar. Les pido disculpas, pero me está llamando Freda de París. Un minuto nada más. Poner altavoz, Roberto. ¿Por qué? Bueno, era Freda desde el otro lado del mar, en la convulsionada Europa, que les manda saludos y bueno, avisa que no puede entrar. Igual la bienvenida la daba en nombre de los dos. ¿Sí? Les estaba comentando, más allá del tema del quinto miércoles, donde sé que hay material e intervenciones para que si la gente quiere pueda participar, les quería comentar que los nuevos participantes, la gente que se ha agregado, eh, me puso frente a una situación un tanto problemática. Eh, ¿Y esto por qué? Porque tenemos un inconveniente. Este es el tercer año que tenemos este seminario. Y al haber trabajado juntos 2 años, hay algunos temas en el seminario que tenemos introducidos. No se trata de una cuestión de pensar que hay temas que ya los vimos y ya los cerramos y ya están elaborados y trabajados. No se trata de eso, simplemente se trata de que hay temas que hemos introducido
y nos tomamos el tiempo y el trabajo de hacer una introducción del tema. Y esa introducción y ese pequeño desarrollo introductivo del tema es algo que la gente nueva no tiene. Entonces me ponía frente a diferentes escenarios. Un escenario era empezar a trabajar cosas que ya trabajamos, lo que sería verdaderamente aburrido para la gente que ya estuvo en su momento. Y la otra opción era la opción de la autorreferencia. La opción de la autorreferencia, y entonces cada vez que estoy hablando de algo digo, bueno, como ya hemos dicho, como ya hemos trabajado, como ya en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, decir, bueno, pueden ir a buscar a las notas de clase, que en parte por eso las envío, a las notas de clase, no solo para que no tengan que andar escribiendo, porque ya saben que eso ya está escrito, sino que además uno puede apelar eso para saber de qué se habló, las notas de clase. Pero me parecía una opción engorrosa y sobre todo desagradable. Sobre todo me parece muy vanidoso decir, bueno, vayan a ver lo que dije, no sé qué, me parecía que no daba ni un poco. Entonces me pareció que lo que podía hacer era contarles un poco a los nuevos, para llamarlos de alguna manera, en qué andamos. Contarles en qué andamos. Hoy más temprano estaba hablando con una colega mexicana, Marisol Díaz, que me decía, che, qué bueno, tengo la posibilidad hoy de estar en el seminario con este tema que vamos a trabajar. Con este tema que vamos a trabajar, Dios y el goce de la mujer tachada. Entonces yo le avisaba, mirá, como hay gente que recién se suma al seminario, vamos a dar algunas vueltas por lo ya visto, ¿sí? Y vamos a dejar las muy interesantes y lindas argumentaciones de Dios y la mujer tachada para la vez que viene. Así que los que ya tienen un par de años acá saben que hoy se van a aburrir un poco, pueden hacer alguna otra cosa, dibujar mandalas, pintar mandalas, hacer otra cosa, aburrirse un poco, pero tenemos que dar algunas vueltas para hacer lo que en el discurso universitario, versión escolar, sería una cuestión de nivelación. ¿Sí? ¿En qué anduvimos? En que anduvimos todo este tiempo. Y estuvimos hablando sobre goce. Estuvimos hablando del goce, que es el título de la primera clase del seminario, sobre el goce. Y de movida hicimos una aclaración de una cuestión terminológica. Cuando hablamos del goce en este seminario tenemos que tener mucho cuidado, porque no estamos hablando del goce sexual. No estamos hablando del goce sexual. No se trata del goce sexual. No sé si recuerdan para los que ya estábamos, pero yo de entrada indicaba que hablábamos del goce asexual, marcando la incidencia, el papel, la prevalencia del objeto A. ¿Sí? Pero sin meternos en los detalles ahora. Cuando hablamos de goce, no hablamos de goce sexual. No se trata de goce sexual. ¿Por qué? Porque hablar de goce sexual implica la existencia de dos posiciones sexuadas. Si uno dice goce sexual, haría falta dos posiciones sexuadas que se articulasen, que se complementasen, de tal manera que el goce de uno alcanzara al goce del otro. Haría falta dos posiciones sexuadas que se articulen de tal manera que el goce de uno alcanzara al goce del otro. Hicimos algunas precisiones, decíamos el goce de uno, el goce del uno,
el goce del uno fálico, y cada una de esas expresiones fue agregando precisiones. Esas precisiones, que algunos ya las tienen de memoria, otros se las olvidaron y otros todavía no las escucharon, quedémonos tranquilos porque se van a repetir. Lo vamos a volver a trabajar y en la clase que viene vamos a trabajar el goce del uno fálico y vamos a trabajar una expresión del seminario 19 y Adlan, que se tradujo de muchas maneras, no importa qué quiere decir, no importa, pero les garantizo que vamos a trabajar el goce del uno. ¿Sí? Entonces le decía, para hablar de goce sexual, el goce del uno fálico debería alcanzar al goce del otro. ¿Sí? Esto tiene una analogía de estructura con la teoría del plasma germinal que Freud toma de Weismann. En estas elaboraciones que tiene Freud, él dice, bueno, hay una reproducción asexuada en la que hay un individuo, una célula que se transforma en dos, cada una de las cuales se transforma en dos, cada una de las cuales se transforma en dos, y hay una reproducción sexuada. Y para la reproducción sexuada necesitamos dos células, necesitamos dos. Lacan toma este tipo de analogía y dice, bueno, podrá ser que en el campo sexual, en el campo del goce sexual, hablemos de dos. ¿Puede ser que hablemos de dos? ¿Será que se puede hablar de dos? ¿Será que se puede hablar de un encuentro, de una coalescencia? Una coalescencia es una fundición entre dos, que de dos hacen uno. ¿No? Una coalescencia. Podemos hablar del encuentro, de una coalescencia, de una proporción entre dos modalidades de goce. Pues si pudiésemos hablar de un encuentro, una coalescencia, una articulación de dos modalidades de goce, ahí surgiría el goce sexual, que es el goce de la relación sexual. Entonces habría un goce sexual que es el goce de la relación sexual. Bien, estamos viendo, estamos siguiendo la construcción de argumentos de Lacan, estamos empezando a ver. Les pido disculpas por estos tiempos verbales, pero me parece que dan cuenta de algo real. Estuvimos viendo, estamos viendo y estamos empezando a ver. Lo vamos siguiendo clase a clase. Era un poco la lógica que yo planteaba para este seminario, que es la lógica que de alguna manera tuvo Hugo Freda, a quien le mando un saludo desde aquí, que llegó a París y él veía escuchaba una clase y estaba ahí, no sabía lo que iba a venir la clase siguiente. Él no sabía, nosotros tampoco. Es como una ficción, pero nosotros tampoco. Entonces digo, estuvimos viendo, estamos empezando a ver que según Lacan, la experiencia analítica testimonia que no hay relación sexual. La experiencia clínica, la experiencia analítica testimonia que no hay relación sexual. Y esto es una afirmación plena de consecuencias clínicas. Uno en general saca consecuencias filosóficas de esto, filosóficas de la filosofía de la vida cotidiana. Carajo, no hay relación sexual. Me acabo de dar cuenta otra vez, por 10ª vez en mi vida, que no hay relación sexual. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de consecuencias clínicas. Porque decir no hay relación sexual es un hecho clínico. ¿Sí? Porque nosotros podríamos creer, de hecho yo empecé así mi formación, podríamos creer que los síntomas, las inhibiciones y las angustias de quienes entran al consultorio de uno
los síntomas, las inhibiciones y las angustias de la gente que consulta se debe a represión de emociones pulsionales. No podría creer eso. Vienen con tal síntoma, tal inhibición, tal angustia, que se deben a la represión de emociones pulsionales. Se reprimen ciertas emociones pulsionales y los síntomas, las inhibiciones y angustias son el retorno de lo reprimido de esas emociones pulsionales. Y bastaría con llevar lo reprimido a la luz, como dice Freud, traer lo reprimido a la luz. Bastaría con hacer consciente lo inconsciente para que estas inhibiciones, síntomas y angustias desaparezcan. Uno podría tener eso en la cabeza. Basta ubicar eso para que eso desaparezca. Podríamos tener esa ingenuidad. La ingenuidad se nos pasaría rápido porque Freud nos recordaría la existencia de lo reprimido primordial. Se nos pasaría bien rápido, perdón, en la medida en que Freud nos recordaría que siempre va a haber deseo inconsciente, es indestructible. Siempre ese deseo inconsciente se va a articular bajo la égida de la represión, en parte en la égida de la represión, y por lo tanto siempre va a haber inhibiciones, síntomas y angustia. Razón por la cual Freud tenía el cuidado de decirle a sus colegas jóvenes, muchachos, de vez en cuando, dense una vuelta por acá por el consultorio. Bien, han terminado su análisis, muy bien, pero de vez en cuando vuelvan, porque si no, yo sé que ustedes se mandan muchas. Esa es una manera de orientarse en la clínica. ¿Sí? Pero hay otra manera, hay otra dimensión, y es una dimensión que a Freud no se le escapaba. Y es una dimensión que se puede decir en pocas palabras. Hay algo en el goce que no anda. Y no se trata allí de ninguna represión. Freud. Hay algo en el goce que no anda y allí no se trata de ninguna represión. Hay una frase, le digo a los nuevos, que yo leí, pero voy a volver a leer. ¿Por qué? Porque me piace. Me gusta esa frase de Freud. Entonces la voy a volver a leer. Es una frase de un texto que escribió hace 100 años, que se llama Sobre la más generalizada degradación de la vida erótica. Ya cumplió 100 años. 100 años no es nada ante el carácter rotundo de esta frase. La leo. Creo que, por extraño que suene, habría que ocuparse de la posibilidad de que haya algo en la naturaleza de la pulsión sexual misma desfavorable al logro de la satisfacción plena. Lo leo de nuevo. Creo que, por extraño que suene, habría que ocuparse de la posibilidad de que haya algo en la naturaleza de la pulsión sexual misma desfavorable al logro de la satisfacción plena, lo que nos daría verdaderamente un problema, porque hay algo en el goce que no anda. Ella y ella se encuentran. Estoy hablando de estos ejemplos superficiales que a veces traigo, ilustrativos. Ella y ella se encuentran y parece que hay un momento, unas copas de champán y unas copas de champán, vamos a poner. Y hay una cuestión de satisfacción plena. Se encuentran otra vez y hay una cuestión de satisfacción plena. Y uno se acerca a ella y ella cuando hace 4 meses que ya tienen satisfacción plena y resulta que esas 4 copas de champán empezaron a ser 5, empezaron a ser 8, empezaron a ser 16 copas de champán y ya ella 1 le cabe más el champán que ella 2. Y ella 2 le dice, pará con descaviar, porque... Y uno dice, che, pero si estaba la satisfacción plena, sí, pero hay algo que no anda. Hay algo que siempre se va de las manos. Parece que hay algo con el goce que siempre hay una cosa que en la naturaleza de la pulsión misma hay algo que no funciona. Es más,
tenemos que interrogarnos cuando eso funciona, a ver qué inventaron ahí. Decime qué inventaste para no morfarte los 25 garotos que vienen en la caja de bombones. Decime cómo te las arreglás para no entrarle a la torta de ricota y a los ricotones los domingos de lluvia. Decime qué inventaste vos, porque conmigo hay algo en el goce que no anda. Siempre es un poco mucho, siempre es un poco poco. ¿Sí? Yo creo que es en la estela de estas consideraciones que hay que pensar en no hay relación sexual. Creo que es en la estela de hay algo en el goce que no funciona, que hay que pensar en no hay relación sexual. Y que clínicamente tenemos que ubicar las inhibiciones, los síntomas y angustias, así como algunas producciones subjetivas, como respuestas a ese hueco. Ubicar inhibiciones, síntomas y angustias y otras respuestas subjetivas, entre las cuales hay invenciones, como respuestas a ese hueco. Esto es como una suerte de orientación clínica. Estaba pensando el ejemplo de una persona, ella, que en determinado momento empieza a tener cierta ideación obsesiva ante la inminencia del encuentro en una escena sexual concreta con un partener sexual. Ella, ante la inminencia del encuentro en una escena sexual concreta, empieza a tener algunas ideación obsesiva. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, me voy a orientar con esta teoría, si tiene esa ideación obsesiva, seguramente esto debe ser el retorno de lo reprimido. Y el retorno de lo reprimido yo lo he estudiado en Freud como una cuestión que tiene que ver con deseos edípicos, incestuosos. Tal vez el partener tenga el nombre de la mamá de ella y entonces, o por algún vínculo asociativo, eso le despierta ciertas resonancias edípicas, bla, 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 bla. Es una manera de pensarlo. Otra manera de pensar es que cuando ella se acerca a ella en una escena sexual concreta, se asoma a una especie de hueco. Se asoma a una especie de agujero. Y es como una respuesta a ese agujero que empieza a hacer síntomas. Como una especie de respuesta a ese agujero. Es como otra orientación clínica. No estoy diciendo que lo anterior no sea verdad, no estoy diciendo, el inconsciente a veces nos da algún saber acerca de eso, y es verdad que hay cuestiones edípicas, incestuosas, bla, 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 pero estoy tirando una cuestión de orientación clínica de qué se habla cuando uno dice, che, no hay relación sexual. Y esto no es una cuestión de filosofía, es una cuestión de clínica, de inhibiciones de síntomas y angustias. Esto propiamente tal, los que hace 2 años o 1 año que están acá, saben que no lo hemos abordado. Yo un poco me traiciono porque por momentos marco horizontes de expectativa, hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde vamos. ¿Sí? Es un seminario clínico podemos hablar de la mujer en tanto goce, podemos hablar del goce femenino, el otro goce, bla, 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 pero es una cuestión clínica. Es un seminario clínico, entonces enmarco. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que intentábamos, vamos a decir, que intentábamos situar, es que no hay relación sexual, no es una cuestión descriptiva, no es una cuestión observable, si se quiere. Gracias a Dios y a la Virgen, uno encuentra que hay relaciones sexuales.
algunas más logradas, algunas más fallidas, algunas más angustiantes, algunas más divertidas, pero que las hay, las hay. O sea que no es una cuestión observable. Se trata de otra cosa. Se trata de establecer que de la experiencia analítica, de la experiencia del desciframiento del inconsciente, se desprende que algo allí no está escrito. La experiencia del desciframiento del inconsciente, de esa experiencia se desprende que hay algo que allí no está escrito. Esto nos metió en algunas disquisiciones, las recuerdo a los viejos y les cuento a los nuevos, en algunas disquisiciones, donde hablábamos de lo inconsciente o del otro inconsciente como algo que se escucha y se interpreta, pero Lacan parece que tiene la idea. Bien, María Emilia Romagnoli ha levantado la mano. Entonces, abrí tu micrófono, María, y decime para qué levantaste la mano. No, perdón. Toqué sin querer. Muy bien. Ok. Y de paso te doy la bienvenida. Es una colega de Neuquén, Muchísimas me parece, gracias. ¿no? Del sur. No, de Zárate, estoy cerquita. De Zárate. Muchas Bueno, gracias. un poco más cerca y no es el sur. Bueno, perdón. Bienvenida igual. ¿Sí? Les comentaba que hubo un momento, estará en alguna de las notas de clase, cuando trabajábamos lo inconsciente como algo que se escucha y se interpreta y es parte de la clínica, pero la idea de Lacan es que hay algo allí que está escrito. Él lo va a dar con imágenes. ¿Vieron cuando un río desborda? Un río de las sierras cordobesas, que desborda, sale de su cauce, desborda y pasa por algunos lugares. Cuando el río se retira porque el agua ahí se seca, queda como escrito en la tierra ciertas líneas donde el agua pasó. Uno dice, por acá pasó el agua, por acá no, porque uno lo ve en la topografía. Lacan hace imágenes para hablar de lo escrito, lo que está escrito, más allá de todo lo que el bla 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 interpretativo, que yo dice, acá hay cosas que están escritas. ¿Sí? Y yo digo, del desciframiento del inconsciente, Lacan dice, hay cosas que ahí no están escritas. Hay algo ahí que no está escrito. Entonces es como si yo les dijera a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿no? A cada uno de los que estamos en esta reunión, cada uno de ustedes tiene una identidad de género. Es un hecho. Gladys Barbero, Pau de Marco, Teresa Di Marco, bueno, son apellidos. Uno tiene, todos tenemos una identidad de género. ¿Sí? Esta se sostiene en un juicio. Es en un juicio que recae, que versa sobre la autopercepción. Es falso pensar que recae sobre la percepción, sobre la autopercepción. Recae sobre un juicio. Recae sobre un juicio que versa sobre la autopercepción. Soy hombre porque me autopercibo como tal. Eso es un juicio. Soy hombre porque me autopercibo como tal. Se trata de un juicio de carácter performativo. ¿Cuál es el modo performativo? Es aquel que al enunciarse realiza la acción que significa. El modo performativo es aquel que al enunciarse realiza la acción que significa. Hugo Freda, yo no sé qué estás haciendo, pero estás tocando cosas de la pantalla. Bien, ahí dejaste de hacerlo. Porque se nos va un poco. ¿Qué les decía? El modo performativo es ese modo por el cual yo digo me voy,
y me voy. Es decir, al enunciar me voy, realizo la acción que estoy significando, que es irme. ¿Sí? Y cuando digo soy un hombre porque me autopercibo como un hombre, es performativo. Soy hombre, ¿por qué? Porque me autopercibo como hombre. ¿Sí? Soy una mujer porque me autopercibo como tal. Y al decirlo, lo soy. ¿Sí? Después vendrá el otro de la cultura para sancionar ese juicio, no la autopercepción, para sancionar ese juicio y decir, sí, sos una mujer trans, por ejemplo. Viene el otro de la cultura y sus instituciones y dice, sos una mujer trans. Entonces, tu juicio es, soy una mujer porque me autopercibo como mujer. Viene el otro y dice, sí, sos una mujer trans. Pero bien podría pasar que la autopercepción pase por un lado y el juicio pase por otro. Vamos a suponer que yo me autopercibo como Wanda Nara. Me levanto, me miro al espejo y digo, soy Wanda Nara, me autopercibo como Wanda, me autopercibo como Wanda Nara. Y venga alguien y me diga, Roberto, vos sos Wanda Nara. No, qué sé yo, me debo haber tomado una pepa, un ácido lisérgico sin darme cuenta. La verdad que no sé qué me pasa, pero me autopercibo como Wanda Nara, pero es imposible que yo soy Roberto. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la autopercepción y el juicio que recae sobre la autopercepción? Y entonces viene la cultura con sus instituciones y te dice, sí, sos una mujer trans o es una disforia de género propia de una psicosis parafrénica, por caso. Este es el asunto de la identidad de género. Sin entrar en demasiadas consideraciones sobre esto, y menos consideraciones de tipo valorativo, menos consideraciones de tipo valorativo sobre estas cuestiones de la identidad de género que se basan sobre este juicio performativo, el psicoanálisis postula que ser hombre, ser, con comillas, ser hombre o ser mujer en sentido amplio, cuando eso se inserta en una constelación sintomática. Ser, entrecomillado, hombre o mujer, cuando eso se instala en una constelación sintomática, es una pregunta cuya respuesta hay que buscarla en el otro del inconsciente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Entra al consultorio y alguien dice, soy Wanda Nara. Y uno lo ve y es parecido a mí. Y uno dice, Wanda Nara no es así, evidentemente. ¿Sí? Pero si eso no forma parte de una constelación sintomática, en principio yo no tengo nada para decir. Yo tengo para decir si hay alguien que viene y dice la verdad, en ciertas cuestiones me siento poco hombre, en ciertas situaciones verdaderamente me siento como poco hombre. Y ¿Me escuchás? Voy a trabajar esto. Bueno, veo que ha entrado Hugo Francisco Freda, así que aprovecho para darle la palabra. Esto ha sido una batalla campal para poder entrar, espero que, bueno, sí, no sé qué pasó. Bueno, si querés decir algunas palabras, decilas, si no, queda para el final. Mirá, yo no escuché lo que vos dijiste, pero estoy de acuerdo. Bueno, arrancamos bien. Entonces, sí, tenía unas palabras que quería decir. Algo que me pareció muy importante en este seminario que se llama, esta clase se llama Una carta de Almor, en español, ¿no? Donde lo que más me llamó la atención
es que, ¿cómo comienza? Que hoy íbamos a intentar hablar del saber. Y lo primero que hace es romper Lacan, romper la cadena S1 y S2, diciendo que fundamentalmente lo importante es el S1, y lo leo. Respecto al significante puro que se inscribe S único, es más, el S2 es más que secundario. O sea, el S2 con respecto al S1 es más que secundario, que puede ser cualquiera, pero esto ¿a qué abre? A todo lo que va a seguir después. ¿Y qué es lo que va a seguir después? Es la noción de sentido. Y me parece que cuando él dice el sentido no es más que semblante, y además habla de todo lo que fue la cadena de determinaciones, mismo llegar a decir en un momento determinado que lo que Freud inventó, no lo dice en esos términos de Freud inventó, sino que mismo la noción de el límite sexual, podemos decir que en última instancia es una determinación casi sin sentido. O sea, lo que está rompiendo no quiere decir la sexualidad y sus avatares, sino la noción de determinismo, buscando un nuevo determinismo, una nueva forma de romper con el determinismo, que es el problema del sentido, hacia lo que puede ser el sin sentido, el no sentido, aquello que no tiene ningún sentido. O sea, el significante, lo dice claramente, del cual no hay significado y que en lo que toca al sentido simboliza su fracaso. Me parece que esto es una lección mayor que Lacan nos da y abre un espacio nuevo a partir de este seminario, ya lo dijimos varias veces, a lo que va a ser el más allá del goce, el más de goce. O sea, el goce que se puede determinar por el significante está bien, pero el otro, hay otro goce más, un más de goce. Y es a ese más de goce que no tiene sentido al cual se va a dirigir, a estudiar y a planificar. Y me parece que esto además tiene correlación con esta otra frase muy importante. El otro no es simplemente ese lugar donde la verdad balbucea. No es solamente eso, sino que es el otro donde hay que ver si podría inscribirse este no sentido. Y no sentido acá no quiere decir locura, quiere decir lo que él va a llamar una elección, lo cual está muy interesante, esto de qué lado un sujeto quiere encontrarse, si el del lado derecho o del lado izquierdo. Y mismo va a usar esta fórmula, y lo voy a leer. Si se inscribe en ella, vetará toda universalidad, será el no todo, en tanto que puede elegir estar o no estar en la función fálica. Quiero decir que acá hay algo en esta fórmula de un sujeto puede elegir en qué posición quiere estar. Es algo muy nuevo, porque en general los psicoanalistas creen que todo está determinado. Y no. Ahí se abre un espacio nuevo y lo va a abrir después a partir de la cuestión del amor. Que el amor en última instancia no tiene... Uno no sabe muy bien por qué ama. No se sabe muy bien, ya creo que lo habíamos dicho, pero si no lo dijimos lo repito, o me lo repito. Uno sabe por qué se odia, no se sabe por qué se ama. Por eso en el seminario de la transferencia, que también estoy leyendo conjuntamente con esto, él va a diferenciar la transferencia del amor. Y dice que no es lo mismo. Y no por nada va a buscar la noción del amor en un libro que durante siglos
casi no se leyó, como él lo dice, que es el banquete de Platón. O sea, ese lugar que el amor definido como te pido aquello que no me podés dar porque no lo tenés. O sea, como ustedes verán, nosotros los psicoanalistas estamos embarcados en una tarea que llamaría casi imposible, ¿no? La tarea de ¿cuál? De querer nosotros, de alguna manera se restituyó la noción del amor a partir de que, bueno, tiene una pareja. Bueno, tener una pareja no quiere decir haber descubierto la fórmula del amor. Y si el análisis empieza a tener otra noción a partir del seminario aún, que creo que la tiene, es que está redefiniendo el inconsciente a partir del no sentido. Esto es lo que quería de alguna manera, y uno de los problemas del no sentido es cuando dice una carta de amor, no dice un escrito sobre el amor. Quiero aclararlo esto. Porque podría decir, el banquete es un escrito sobre el amor, tal cual como él lo dice, pero no habla de un escrito, habla de una carta. Una carta donde no se sabe quién es el destinatario, porque nadie puede leer verdaderamente una carta de amor. El último que yo más cito a veces es 20 poemas de amor. No dice 20 cartas de amor y una canción desesperada. Son poemas de amor. Son una de las maneras que tenía el poeta de darle sentido a aquello que, por definición, no lo encuentra nada más que en la elección particular que cada uno hace más allá de todo orden de determinación. Por eso, de alguna manera, está, creo que en algún momento lo citamos con Roberto, ese famoso tango, ese algo que te vende. Yo no sé si es la mirada, tu manera de pararte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es, ¿qué es ese algo que te vende? Es algo que no se puede nombrar por definición. Pero que es a ese algo que te vende que se dirige la carta de amor. Y esta es una elección muy particular. Bien, esto es un poco lo que quería indicarles. Quería introducir este problema, porque me parece que después, ya lo que sería el punto 2, va a salir de ese problema totalmente para entrar a saber qué es cómo va a definir el saber a partir del no sentido. Lo cual no deja de ser bastante, yo diría, bastante difícil de comprender mismo, porque el saber supuestamente es un sentido, pero creo que cuando habla del saber acá, se está refiriendo o pensando en la diferencia que hace ya Sócrates entre la episteme y la doxa, entre las opiniones sobre el amor y, yo diría, el saber sobre el amor. Y no por nada se le llamó al fin del análisis, se lo quiso llamar y se lo sigue llamando, a pesar de mis reticencias, ¿no? La caída del sujeto supuesto saber, como si fuese la disolución de la transferencia y del amor. Eso habría que ver en algún momento seguramente con Roberto, eso se va a ver porque él sabe perfectamente, él habla mucho de por qué viene un paciente, ¿no? No solamente porque sufre de un síntoma, sino porque tal vez no encontró la fórmula de ponerle, la fórmula del amor. Y que tal vez el pase sea una de las maneras de tratar de darle forma a ese agujero que se llama el amor. ¿Y por qué hay un agujero? ¿De qué se acompaña este agujero del amor? De que en el otro hay una tachadura. O sea, el otro no puede responder, el gran otro, a la fórmula del amor. O el saber sobre el amor. Bueno, esto es un poco lo que quería yo introducir para darle la bienvenida a todos, que se lo dije en el mail, y por un azar de no sé qué botón que apoyé aparecía en mi teléfono, no en la computadora. Y puedo decirles esto y con mucho, mucho placer desde París les digo hola a todos y voy a estar presente en este seminario siendo lo que este homenaje, este honor que me ha dado Roberto de llamarme su interlocutor o el interlocutor en este seminario.
¿Mm? Así que, adelante. Si se corta, no es culpa mía, ¿eh? Ok, bueno, gracias, Hugo. Marisol Díaz levantó la mano. Marisol, ¿querés? Sí, yo me quedé un poco en el tema en que estabas hablando sobre ser hombre o mujer, cuando esto se instala, decías, en una constelación sintomática y cómo eso se aborda, ibas a dar un ejemplo clínico, me quedé ahí y quería entender un poco mejor eso. Bien, bien. Yo lo contraponía, hacía un contrapunto con la cuestión de la identidad de género. Un juicio que recae sobre un acto de autopercepción. Nosotros los psicoanalistas, solamente tenemos para decir algo sobre qué es ser hombre o mujer a partir de la clínica, a partir de la división que pueda traer a alguien en relación a ciertas identificaciones, donde alguien de alguna manera dice, me siento poco hombre. Toda esa suerte de actos fallidos ante la inminencia del acto sexual propiamente dicho, cuando hay alguien que dice, licenciado, vengo, porque eso debería funcionar, porque soy hombre y no funciona. ¿Será que me gustan los hombres? Entonces, ¿qué soy? O, lo he escuchado muchas veces, toda una serie de síntomas que en la psiquiatría actual formarían parte de una especie de rosario sintomático ligado a la ansiedad. Resulta que cuando conozco a alguien y me empiezo a interesar en alguien y ese alguien se empieza a interesar en mí, me pongo muy ansioso y mi vida empieza a dar vueltas alrededor de las cosas del otro, qué manda en Instagram, qué sé yo, y me pongo en modo minita. Esto me lo han dicho señores y me lo han dicho señoras. Me pongo minita, me pongo tóxica. ¿Sí? Hay un montón de síntomas que remiten, de alguna manera, a cierta dimensión de pregunta, ¿sí? Por identificaciones. Un analista, ¿cómo trabaja? Un analista se orienta por el saber del inconsciente. Y el saber del inconsciente, ¿qué te da? Te da algunas identificaciones. ¿Sí? Te da algunas respuestas, el inconsciente, que atañen algunas identificaciones que tramitan el goce. Tramitan el goce. Aparatean el goce. Cierta dimensión identificatoria que forma parte de lo no sabido. A ver, estoy siempre a nivel de los ejemplos básicos. Me pareció que ser un hombre era ser un personaje del tango y hablar no sé de qué manera y hacer no sé qué, y me pareció que era eso, pero yo no sabía que era eso. Para mí era algo que funcionaba como no sabido, pero operaba. En mi realidad fantásmatica operaba así. Entonces el psicoanálisis dice, la verdad que para saber cómo alguien se posiciona en relación, estoy hablando en principio, cómo alguien se posiciona como ser hombre o como ser mujer, la autopercepción y el juicio de la autopercepción me interesa bien poco. Me interesa más que saber del inconsciente respecto de eso. ¿Sí? Uno se orienta por el saber del inconsciente, que es un qué, un saber hacer, es un saber hacer con el goce. Saber hacer con el goce. ¿De qué fantasma te sostenés? ¿En qué punto esos fantasmas vacilan y aparece la angustia? Ahora bien, no sé si Marisol quedó claro más o menos que sería para el psicoanálisis una cuestión sintomática. Si no hay un síntoma con eso, uno no puede laburar, porque con lo único que puede laburar es con el síntoma. Y si no hay síntoma con eso, eventualmente el acto analítico lo que puede propender es a crear un síntoma, a fabricar ahí un síntoma.
a fabricar un síntoma. Alguien puede venir y decir, vengo porque me va mal con las minas. Todas me dejan, todas me dejan. Y detrás de eso empezar a construir una cuestión que tiene una pregunta de ¿qué entendés vos por ser un hombre? Pero esto lo da solamente el trabajo del saber del inconsciente. ¿Sí? Se entendió, Marisol, en principio. Sí. En principio como un ejemplo básico. O Súper. sea, uno se orienta por el saber del inconsciente. Ahora bien, para Lacan hay una verdad última que entrega el desciframiento del inconsciente. El inconsciente te entrega muchas verdades de cómo, de por qué actúas de tal manera, de por qué tenés síntomas de tal manera, pero hay una última verdad que te entrega el desciframiento del inconsciente, que es que allí no está escrita la relación sexual. Allí no está escrita. Y esto, en los años anteriores, nos llevó a ciertas conversaciones sobre de lo que el inconsciente se escucha, se interpreta, y sobre lo que del inconsciente está escrito o no está escrito, porque hay cosas que ahí no están escritas. Miren si no estarán escritas, que Freud decía que hay una sola libido y que es masculina. Es decir, de lo que vamos a estudiar, si Dios y la Virgen de la Macarena nos ayudan sobre la mujer tachada, Freud no agarraba nada, no agarraba una bocha con eso. No agarraba nada. Él trabajaba todo un campo donde hay una libido, que es una libido masculina. Y lo femenino para él era posicionarse de tal manera en ese campo libidinal. Hacía mucha falta, mucha actividad para después ponerse en una posición pasiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lacan está diciendo, y no te equivocabas porque el inconsciente eso no te lo da. Hay algo que en el inconsciente no está escrito, por lo menos en el inconsciente como entendías vos, Freud, que era el inconsciente. De tal manera que todo este desarrollo y todo este chamullo que estoy trayendo es para transmitirles que no hay relación sexual escrita, es el núcleo más real de la experiencia psicoanalítica. ¿No? En este seminario, si uno dijese, ¿qué es el núcleo más real de toda la experiencia psicoanalítica? No hay relación sexual escrita. Entonces yo les propongo, porque ni siquiera digo con Hugo, digo yo les propongo decir de una manera provisoria, aproximada y susceptible de ulteriores modificaciones, porque acá avanzamos así, de una manera provisoria, vamos construyendo el tema así. Por eso el meteoro que nos trajo Hugo, un poco nos resonó como nos resonó, porque Hugo nos trajo elaboraciones de la clase 7 y todavía nosotros no vimos la 6. La cosa que trajo son cosas muy importantes clínicamente, muy consistentes clínicamente, ¿sí? Pero todavía no estamos en ese clima para hablar del uno solo, o no estamos del todo dentro de ese clima, no estamos del todo dentro de ese clima. Lo que les quería transmitir, de alguna manera, para decirlo, porque todavía no llegamos a ese punto, porque Lacan todavía no lo dijo con todas las letras, es que no hay inscripción de la relación sexual en el inconsciente, porque allí nada se puede escribir de la mujer en tanto goce. Es una frase que después la podemos modificar, la podemos modular, la podemos cambiar, nada. No hay inscripción de la relación sexual en el inconsciente porque allí nada se puede escribir de la mujer en tanto goce. Lo que ya nos abre a cosas que anticipaba Hugo recién. Cosa que nos anticipaba Hugo. El saber del inconsciente, ¿nos va a dar alguna respuesta de la mujer en tanto goce? Pues yo les anticipo, no. Lo que pasa es que no me quiero anticipar, pues eso es en la clase 7. Quiero ir por hacer el caminito un poco más despacio. No hay en el saber del inconsciente una respuesta de la mujer en tanto goce.
Y es por eso que durante 2 años nosotros hemos intentado situar lógicamente el otro goce, el goce del otro. Y en cambio nos hemos detenido en la caracterización del goce fálico. O sea, hemos buscado la meca, el vellocino de oro del goce del otro goce, del otro goce, y nos hemos quedado caracterizando el goce fálico. Y dijimos varias cosas del goce fálico siguiéndolo a Lacan. Dijimos que es un goce defectuoso, el goce fálico. Es un goce defectuoso respecto de la relación sexual que podría haber. ¿Sí? Lacan lo caracteriza como un goce defectuoso. Lo caracteriza también como un obstáculo a la relación sexual. El goce fálico es un obstáculo a la relación sexual. Lo dice así, dice, es el goce que es preciso que no haya. Lo podemos traducir y de hecho hemos hablado y de hecho Juan Alfonso me dijo, ¿por qué no abrimos un espacio en el blog que se llame Traductores Traditores para darle vueltas a estas traducciones? La jouissance qu'il ne faut pas. Es como una expresión, una de las traducciones es el goce que es preciso que no haya. ¿Que no haya para qué? Para que haya la relación sexual. Por eso el goce fálico es un obstáculo. Y además dice algo muy preciso al respecto. Te interrumpo un segundo. En la página 98, que es el seminario, la clase 7, que es la que supuestamente tenemos que tratar, según el mail que he recibido. Pero con respecto al falo, dice, designamos ese falo que preciso diciendo que es el significante que no tiene significado. Aquel cuyo soporte es en el hombre el goce fálico. ¿Qué es? Nada más que lo que subraya la importancia de la masturbación en nuestra práctica, el goce del idiota. O sea, esto es el goce fálico, tiene también sus límites, por eso es altamente clínico saber eso, ¿no? Porque si el goce fálico es el goce del idiota en la masturbación, hay que ver cuál no sería el goce, yo diría, cuál sería el goce verdadero. Y de ahí lo que aparece es la relación sexual no existe, ¿no? O sea, la relación sexual no existe, no quiere decir que no haya, que los hombres no se acuesten con la mujer y las mujeres con los hombres. Además, ahora ya parece que va mucho más allá de eso, ¿no? Las mujeres pueden estar con las mujeres, pueden estar de las mujeres, pasan al hombre, del hombre a la mujer, y así sucesivamente, gracias a la supuesta modernidad, que ya en la época de Platón existía de otra manera, no es una gran novedad. Lo que sí es la novedad es que ahora puedo cambiarme el nombre en función de una elección de mi posición, de la posición sexual que quiero tener. Cosa que es un paso nuevo. Un paso nuevo, difícil de entender, tal vez, pero necesario estudiar. Es lo que quería decir rápidamente. Bien. Ok. Entonces, caracterizar al goce fálico. Y lo caracterizamos en relación a la relación sexual que no hay. Entonces uno dice, bueno, es defectuoso. Jamás va a alcanzar al goce del otro. Jamás. Uno podría decir, es un defecto, es un obstáculo para la relación sexual que no hay. Y hay una dimensión también en que lo caracteriza y que me interesaba, que es el goce fálico como suplencia de la relación sexual que no hay. Estoy dando vuelta en estos puntos porque son algunos puntos a lo que hemos llegado. ¿Sí? A lo que hemos llegado en la medida que hoy hubiésemos arrancado con Dios y el goce de la mujer.
Pero sin embargo me parecía que teníamos que dar una vuelta que nos deje en la puerta, en el umbral de la puerta, del Dios y el goce de la mujer. ¿Sí? No es lo mismo decir que el falo es un obstáculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el macho como goce se topa con el muro del objeto A. Para los que vienen por primera vez deben pensar que estamos medio de faso hablando de esto, pero yo les quiero decir que hemos trabajado, ¿sí? De una posición, la posición del macho, una posición en el goce, la posición del macho. Se dirige al otro, se dirige al partener, pero a lo que llega es al objeto A. Es como si él viese la boca de ella, que causa un deseo de él, la boca de ella, toco tu boca, relean Cortázar, en Rayuela, toco tu boca. Él ve la boca y él desea a ella en la boca y llega a besar la boca de ella, la boca de flores y de peces y de frutos maduros, me parece que decía Cortázar. Y ella de repente podría decirle, macho, vos no has hecho más que besar tus propios labios. No has hecho más que lo que Freud decía como modelo del autoerotismo, de unos labios que se chupan a sí mismos. No has hecho más que mantenerte dentro del campo de tu propia zona erógena. ¿Se entiende por qué el falo sería como obstáculo? Sería un obstáculo, no se llega al goce del otro. Topás con el muro del objeto A. En tu camino al goce del otro, no saliste de tu zona erógena. Entonces es un obstáculo. ¿Sí? Y en ese sentido, me parecía que si teníamos, son las 2:10, que si teníamos tiempo, no teníamos que dejar la clase sin pasar por Lacan. Hacer hablar a Lacan, hacerlo hablar en algún punto donde todavía no habíamos llegado, porque se nos acabó el año pasado. Y no llegamos a la última parte de Aristóteles y Freud, la otra satisfacción. Y me pareció que era como una buena parte de recibir a los que vienen, para que sepan un poco en qué andamos. Porque en esa última parte de Aristóteles y Freud, la otra satisfacción, Lacan viene trabajando la concepción del mundo de Aristóteles, como Aristóteles concebía el mundo, y dentro de la concepción del mundo de Aristóteles, ubicar el goce. ¿Sí? No voy a parar en eso ahora, aunque algo de eso hemos hecho, pero quiero apuntar otra cosa. Él viene hablando de la concepción del mundo de Aristóteles y dice lo siguiente. Voy a la página 78 para los que lo quieran ubicar. Es un parágrafo largo, no voy a tomar el tiempo de leerlo, pero me parece que está bien para ubicar en qué andamos nosotros. Es un parágrafo largo, así que ténganme paciencia. ¿Ok? Dice, segundo parágrafo, nos acercamos a la 1:45, se le acababa la clase, como a nosotros. ¿Sí? Para que se orienten por el camino que hemos tomado, tomen los nuevos esto, para que se orienten por el camino que hemos tomado, recuerden el paso que dimos hace un rato al formular que el goce en Aristóteles, el goce, se refiere centralmente al que hace falta que no haya. El goce se refiere al que hace falta que no haya, al que haría falta que no haya para que haya relación sexual. Y permanece todo entero apegado a él.
el goce en Aristóteles. Él se refiere a Aristóteles al goce que hace falta que no haya para que haya la relación sexual. Es una interpretación de Lacan. ¿Sí? Pues bien, con el relieve que lo designa Aristóteles, surge exactamente lo que la experiencia analítica nos permite discernir. Al menos de un lado de la identificación sexual, del lado macho. O sea, en Aristóteles surge algo que podemos discernir en el campo de la identificación sexual del lado macho como el objeto. Objeto que se pone en el lugar de lo que del otro no es posible percibir. En la medida en que el objeto A desempeña en alguna parte el papel de lo que ocupa el lugar del partener que falta, se constituye lo que solemos ver surgir también en el lugar de lo real, a saber, el fantasma. Como ven, es una frase larga, donde articula varias cuestiones. ¿Sí? Lo que nos quiere transmitir, y es en eso en los que estamos, es que hay un goce, el goce fálico, que es lo que nos permite discernir la experiencia analítica y lo que él encontró en Aristóteles. Hay un goce, que es el goce que sería preciso que no haya para que exista la relación sexual, cuyo partener es el objeto A. El goce del uno fálico tiene un partener que es el objeto A. Se trata de un goce, dice él, a ubicar del lado macho de la identificación sexual. En lo que Hugo traía es el lado izquierdo de la fórmula de la asociación, que todavía no sabemos que existen porque no hemos llegado ahí. ¿Sí? Él, el macho, se dirige en tanto goce a un objeto pulsional situado en un fantasma, en una fantasía. Un macho te puede decir, no, a mí me gustan las minas, ¿qué hablas de objeto pulsional? ¿Sí? Pero lo que funciona como sostén del deseo y articulación de goce del uno fálico no es la mina. Es un objeto pulsional articulado en un fantasma. Es decir, ve en ella un bombón para comérselo, un helado para chupar, o un cuadro para deleitarse, o una arcilla para modelar a su gusto, como los niños que juegan con arcilla después de jugar con sus excrementos. Esto tiene su valor porque el macho ve en su partener un objeto que puede ser una arcilla para modelar, y uno esto lo escucha una y otra vez. La hice yo, la hice mujer, la hice a mi forma, ahora que se la voy a dar para que la disfrute el otro. Es ese bolero donde, no sé si conocen el bolero de Manzanero, donde uno le canta al excremento. Te vas porque yo quiero que te vayas, cuando quiero que te quedes te detengo, porque yo soy tu dueño. Eso es un fantasma macho. ¿Sí? Y cuando muchas mujeres dicen, nos tratan como mierda, tienen razón. Es una verdad psicoanalítica, es una verdad estrictamente lacaniana. Soy el objeto A, escondido en un fantasma, porque él no lo sabe, pero hay un placer del dominio ahí, a que tengo que ser de la forma esa, y si no soy de la forma esa, salimos en los diarios como una menos. ¿Se entiende? Digo, no estoy haciendo propaganda, estoy hablando de soy tu dueño, y tienen una base pulsional. ¿Sí? O puede ser un objeto, ese partener, ella, articular un objeto que hace de la voz de él la ley del deseo de ella. Hace de la voz de él la ley del deseo de ella. Esto lo vamos a ver en el
no nos apuremos, pero lo vamos a ver despacio en la carta de amor, ¿sí? En la parte de abajo de la fórmula de la sexuación. Si ese cuadro tiene dos partes, uno de fórmulas y uno de cartas, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en este lado macho de la identificación sexual, también ubicamos a mujeres, biológicamente mujeres. No vayan a creer que los hombres hacen esto, porque ellas son machos. También son machos, también funcionan de esa manera. Y también apuntan al la. Esa voz tan envolvente, esa mirada penetrante. Ya vamos a ver a Chico Buarque, la historia de Lily Brown. Vamos a ver cómo para una mujer ese objeto también funciona y ordena toda una vida. Y en ese sentido hacen al hombre. Si me permite. Esto no tiene... ¿Alguien habló? Sí, Esto no tiene nada que ver con lo femenino. No tiene nada que ver con la mujer como goce. ¿Sí? Y esto funciona como suplencia de la relación sexual que no hay. Es decir, hay suplencias de la relación sexual que no hay. Y una suplencia es el goce del uno fálico y el objeto A, porque así me fabrico al partener. ¿Sí? Y en este sentido no diferencio biológicamente entre hombres y mujeres. Biológicamente, porque ellos y ellas, en tanto seres parlantes, gozan del falo. Son machos y están del lado macho. ¿Y cómo se encuentran? Se encuentran con una suplencia. Por eso decía, el macho inventa algo con el objeto A, inventa una suplencia. Por eso les recomiendo, nos hemos tomado toda una clase trabajando en las teorías sexuales infantiles de Freud. Para los que recién llegan, lean la primera parte de las teorías sexuales infantiles de Freud, porque Freud dice, no se conoce la vagina, y como no se conoce la vagina, se inventan teorías sexuales. Y Lacan dice, sí, toda la vida. Es así, eso es el lado macho. Tenemos 60 años, tenemos 70 años, tenemos 80 años, e inventamos no la vagina que desconocemos, sino el partener sexual, lo inventamos con una manera de suplencia, que es el traslado del objeto A al campo del otro. Así se inventa una mujer del lado macho. No hay otra manera de inventar una mujer. No la hay. Del lado macho no la hay. Después me dirán, cuando uno se enamora, bla, bla, está bien. Ok, yo no digo que no. Si el que lo dice, por algo lo dirá. Pero lo que digo, que como lo que funciona como causa de deseo en el lugar que no hay, porque Freud dice, no vas a conocer nunca la vagina. Lacan dice, y es eso, no se llega al partener. No se llega al goce del otro, y en su lugar se crea un fantasma, llámese teorías sexuales infantiles, donde construye un partener con el objeto A. ¿Ok? Lacan termina esa clase, la clase 5, diciendo que la mujer también tiene una suplencia, que no es con el objeto A, pero no te dice cuál. Y para la colega Marisol Díaz, que hoy pensaba que íbamos a meternos en eso, bueno, nos vamos a ir metiendo, a ver qué funciona como suplencia en ella, si es que ella tiene una suplencia, porque ella en tanto macho tiene la misma suplencia, poner el objeto A en el campo del otro, y la voz de Luis Miguel hace que mi cuerpo resuene, como la mirada de no sé quién, hace que bla, 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 y uno dice la misma cosa. Un poco más linda, un poco más romantizada, pero es la misma cosa. Y les quiero dejar algo más, que es que este modelo de suplencia es algo en el que Lacan fijó para la construcción del otro de la relación sexual. El otro que no hay de la relación sexual se construye de esa forma del lado macho. Ahora, ¿será que fabricamos la otreidad
de esa manera? ¿Será que cada vez que hablamos de algo que funcione para nosotros como una otreidad, lo construimos así? ¿Será que cuando hablamos del ser de las cosas no estamos sino poniendo el objeto A en el campo del otro, fabricando un otro a partir del objeto A? ¿Será que cuando hablamos del universo no seguimos haciendo lo mismo, poniendo al objeto A y fabricando un objeto ahí y un otro ahí? ¿Será que a Dios lo fabricamos así? ¿Será que Dios mismo no es más que una fabricación macha o macho alrededor de un objeto que es un objeto pulsional? ¿Eh? Bien, con estos temas vamos a empezar la vez que viene. Vamos a empezar la vez que viene con Dios y el goce de la mujer tachada. Y abro el espacio a comentarios y preguntas y pedidos de aclaraciones o lo que fuere. Y yo voy a decir una palabra, si me permitís, Roberto. Ahí te mandé por WhatsApp que me habían mandado. Esto no es un error, sino seguramente que hoy, acordate, comenzamos el 8 de marzo con la clase 7. ¿No? Me parece muy bien que me haya hecho comenzar por ahí. Seguramente porque anticipa algo que ya viene anticipando, la definición que le da Lacan al fantasma. Y él acaba de hablar del fantasma. El fantasma en que está cautivo el sujeto y que como tal es soporte de lo que se llama expresamente en la teoría freudiana el principio de realidad. Quiero aclarar que el fantasma no hay realidad sin fantasma. Por eso, cuando uno cree que el principio de realidad es saber si esto es un chaleco, y digo chaleco y sé de lo que se trata, o que el principio de realidad es saber situarse, lo que hay que saber es que la realidad está construida, si es que se la construye, porque Dios, como él dijo, también es un invento, a partir del fantasma. Es el fantasma que la construye. Por eso cuando se habla del atravesamiento del fantasma, lo que se está buscando es cómo ese fantasma se atravesó, cómo vivió el sujeto con ese fantasma para constituir la realidad en la cual vive, donde también está inmerso su síntoma, como construcción. Y no por nada Freud va después a hacer el famoso texto Construcciones en el análisis. O sea, porque están las construcciones del fantasma que dan el pie al principio de realidad y las construcciones después del análisis, que son las construcciones hechas a partir del atravesamiento de la fórmula del fantasma. Y me parece fundamental no es principio de placer, principio de realidad, que se lo tomó para la psicología como, tiene un gran principio de realidad. ¿Qué vale ese principio de realidad? El principio de realidad no es nada más que una construcción del fantasma, o sea, de la relación entre el sujeto tachado y el objeto A. Bien, esta era la aclaración que quería hacer. Bien, una cosa que te quiero decir delante de todos. Es cierto, vos sabés que veo ese mensaje, es un mensaje mío, que yo no disponía porque ya no dispongo de ese celular. Ya no tengo celular nuevo y evidentemente debe ser un mensaje del año pasado, ¿no? Y no sé. Debe ser un mensaje del año pasado. Puede ser. El cual te dije empezamos, pero evidentemente está todo mal. Y era el año pasado porque te dije empezamos el 8 con la clase 7 y empezamos el 9 con la clase 6. Está muy bien. Impresentable, lo mío es impresentable. No, es eso el principio de realidad. El principio de realidad es lo impresentable del fantasma. Bien.
Me parece que no es un, digamos, un error logrado. Evidentemente yo no leí, yo me dijo, empezamos el miércoles 9 de marzo y yo no fui a verificar si el miércoles era 8 o 9. No, Si era 8 él o me 9, dice el miércoles es lo mismo. Él me dice que tengo que leer la carta del Almor. Bien. Además, ¿no? Entonces yo me detuve, pero me doy cuenta de que no se salió para nada lo que yo leí de lo que estaba hablando Roberto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en este caso, en este momento, desarticulando la pareja significante, es haciéndonos entender que a partir de ahora, a partir de este seminario, se va a tratar del goce y sus, ¿cómo los llamaremos? Y sus avatares. Bien. Bien, ¿quién era? Porque hubo varios mensajes, pero uno, Cristina Cabral, no. Bueno, no sé quién dice, lo que pasa es que Hugo es un adelantado. No. Yo quiero ser un atrasado. Un adelantado. Bien. Marisol Díaz. Yo ya abro el espacio a la conversación o a la pregunta o al pedido de nada. A ver. Marisol. Sí, hola, buenos días a todos. Marisol de México, que justo comentaba Roberto que estoy muy contenta de estar por hoy, al menos hoy, en esta clase de apertura. Y justo le decía que me interesaba mucho esta clase porque estoy haciendo alguna investigación justamente del goce femenino, el goce otro, y quizá esto que habló Hugo, Freda, sobre el fantasma también ha sido un interés mío en un recorrido. Quizá mi pregunta que ha circulado en torno al goce otro, el goce femenino, puntualmente es, ¿hay fantasma, no hay fantasma, no? Justo estoy haciendo algunas elaboraciones y bueno, pues me dará mucho gusto escucharlos a ambos. Gracias Hugo, gracias Roberto por sus aportaciones. Ha sido muy enriquecedor estos 2 años y continuaré escuchándolos, bueno, cuando pueda en vivo y si no, en las grabaciones. Es todo. Gracias a vos, Marisol. Muchas gracias. Hugo, tenemos una cuestión de alguien que es, digamos, la más prominente de las participantes del grupo teológico. Entonces, una pregunta a tener en cuenta. En relación a tu afirmación de que Dios es un invento. Y en caso tal, agregó, ¿de qué goce es Dios? Coma, un nombre. ¿Sí? Quería, nada, te lo paso porque adelantaste eso. Si querés decir algo, si no digo algo yo, porque yo también dije que se crea otreidades. Es uno de los nombres de lo real, como lo dice Lacan en el seminario sobre la transferencia. ¿Y cuál es lo real de Dios? Que puede concebir sin relación sexual, aunque sea para los cristianos. Inventó eso de concebir sin relación sexual, lo cual parece que llama la atención, pero ¿qué quiere decir que es un invento? Es porque se imagina que hay uno que no está tachado. Es nada más que un fantasma. O sea, si hay alguien que lo sabe todo, es él. Además es lo que le dicen a los chicos, mirá que Dios te está mirando y sabe todo lo que pensás. ¿No? Es algo muy... el que sabe todo es el que no está tachado, evidentemente. El que tiene todos los significantes. Y esto es una creación pura. Y además es una creación tan importante que sigue perdurando. El que sabe todo. Por eso si un analista se la toma en serio, esto que él lo sabe todo, está condenado a la religión.
a la religión en el sentido ese que lo estoy diciendo, ¿no? Simplemente. Si perdura, es porque no está tachado. Es en el único lugar donde aparece que él lo sabe, y los chicos se lo dice a la mamá, ¿no? Mirá que Dios sabe todo. Aunque ya cuando yo iba a la iglesia hace muchos años, ahora voy muy seguido, pero nada más para ver las obras de arte, que es otra cosa. Que es otra cosa. Son lugares donde se guarda lo que se crea. Y una de las creaciones es Dios. No la más. Perdón, pero... disculpame, pensé que habías terminado. Ya terminé, sí, ya terminé. No, yo lo que te diría, Becky, es una pregunta que, claro, nos cae un poco adelantada. Pero que la vamos a ir abordando, ¿sí? Dios es una creación. Es una creación. Después veremos si un invento es una creación. Dios es una creación. La idea lacaniana es que Dios es una creación al modo macho. Al modo macho. Se ha trasladado un objeto pulsional ahí. Razón por la cual yo aprovecho para pedir ayuda para los que están y los que van a escuchar esta clase, si alguno la va a escuchar. No sería de enorme, pero de enorme ayuda a alguien que revise algunas cuestiones de Angelus Iglesias. Ahora no recuerdo, el viajante querubínico me sale, pero no es viajante, ¿sí? El peregrinante querubínico, bueno, no importa. ¿Pero por qué? Porque Lacan ubica, es una cuestión muy particular, porque ubica un místico, pero el basamento de su misticismo tiene que ver con un objeto A, que es la mirada. Por eso Hugo traía, digamos, el Dios que todo lo ve, ¿sí? La omnividencia, ¿sí? Entonces Lacan tiene una teoría de esa y aparte acerca a Angelus Silesius por ese lado, pero va a haber todo un desarrollo místico, por eso no se dan una idea. Lo que no serviría que alguien diga voy a agarrar a San Juan de la Cruz, algunas poesías, pero también algunos escritos de San Juan de la Cruz, pues es un librazo. Digamos, yo lo tengo, pues se puede conseguir en internet, digamos, para que nos den una mano por ese lado. Ni hablar de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa de Jesús. Ayer estaba leyendo biográficamente los cruces entre ellos. Porque lo llevan a Lacan a decir, sí, pero el Dios creado, bajo la forma del goce del otro, vamos a ponerle del goce femenino, habría que ubicar la frase de Lacan, pero dice mucho más, es mucho más real que toda la otra forma en que lo crearon, que la forma hombre de crear a Dios, ¿sí? Entonces el argumento es un poco esto, es una creación, sí, pero la creas de la manera macho, o el, voy a decir discurso místico, aunque a lo mejor no está bien dicho, ¿sí? El testimonio místico nos puede enseñar sobre una otreidad muchísimo más que la otreidad que fabrican los hombres, que siempre cortada con la misma tijera. Entonces, ¿de qué goce se trata? Y la cuestión de Lacan, que es una pregunta, no vayan a creer que ahora inventó, pero dice, miremos bien significante del otro barrado, miremos bien ese lado de la fórmula y se nos va a armar una concepción de Dios que es mucho más propia que toda la anterior, que de los hombres, ¿sí? No sé si te sirve o si confunde la respuesta, pero más o menos va por ese lado en este seminario. ¿Alguna otra pregunta, comentario, insulto, amenaza? Sí, una amenaza ahí. ¿Por qué, lo voy a hacer en forma de pregunta, Miller le pone a la clase 7 Dios y el goce de la mujer que no existe? Porque es la tachada la que está ahí. O sea, deben tener algo que ver, ¿eh? Porque hay por lo menos una mujer que no está tachada, es la Virgen María. Porque ¿qué hizo la Virgen María? Tuvo relación sexual.
O sea, hizo relación a tal punto que no necesitó tener relaciones sexuales para hacer a Dios. O sea, el goce de Dios y el goce de la mujer que no existe. Me parece que acá hay algo muy importante, porque hay una que sí existe, que es la mujer, es la Virgen María. Bien, si no hay preguntas, vamos a encontrarnos en el tercer miércoles, que no voy a decir el número. Sí, yo lo voy a decir. Con la clase 6, que no la 7, sino con la clase 6. Es el miércoles 23. Y la gente que quiera hacer algún desarrollo el quinto miércoles, yo se lo agradecería enormemente. Así que bueno, si no hay más preguntas y comentarios, dejamos acá y retomamos en 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy linda la clase. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Roberta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.